¿Qué es exactamente el corazón y cómo funciona? Bueno, mira, el corazón es un órgano impar. Tenemos uno, está en el centro izquierda de nuestro tórax y realmente cumple la función de bomba. Cuando uno piensa en la cardiología, piensa en el corazón, pero el corazón es solo una parte de nuestro sistema cardiovascular. El corazón no es una cosa que esté ahí y está medio conectada con el cuerpo. El corazón es el centro de una serie de ramificaciones que nacen de él, que son las arterias. Y es una parte inseparable. El corazón recoge la sangre que viene del cuerpo que ha sido utilizada, la lleva, la impulsa a los pulmones, se oxigena, baja y entonces la bombea por un sistema arterial íntimamente conectado con el mismo y la reparte a todo el cuerpo. Esa sangre ya está oxigenada y es rica en nutrientes. Es decir, el corazón, como parte del sistema cardiovascular, se encarga de nutrir cada una de nuestras células. Esto incluye a las propias del corazón, al cerebro, a los ojos, a la piel, a todos los órganos. Entonces el corazón no es algo que como en las películas o en los sacrificios mayas lo saquen y ya está, sino que forma parte de un árbol. Cuando el corazón suele enfermar, suele ser por enfermedad de todo el sistema, aunque también hay enfermedades que afectan al músculo cardíaco. Tiene una serie de cámaras, cavidades separadas por unas válvulas, está conectado directamente con el cerebro, por eso las emociones afectan a la frecuencia de la forma de contracción del corazón. Y digamos que básicamente, pues eso es una bomba que forma parte de un sistema cardiovascular que transporta sangre, ¿vale? Y esa es el corazón. Ahora, lo que ocurre hoy en día es que la mayor proporción de gente muere por una enfermedad cardiovascular, por eso se llaman cardiovasculares, y las enfermedades cardiovasculares son las que más nos afectan como población, la más cardíaco, que supone a la vez un fallo en la pared o en el músculo del corazón porque no le llega bien la sangre, es decir, porque la propia arteria que nace de justo a la salida del corazón y irriga el corazón se obstruye. Entonces, bueno, pues ese es el corazón. El corazón está formado de varias partes. Sí. ¿Cuáles son y por qué? ¿Por qué está hecho así? Está hecho de músculo. Hay dos partes, son dos aurículas y dos ventrículos. Las izquierdas y las derechas. Por eso tenemos aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Ojo, entramos en política, derecha. No me lo puedo creer. Incluso en este podcast, la polarización, basta. Sí, pero al contrario que tus políticos, funcionan en serie, no en paralelo. Y funcionan bien, ¿no? Normalmente. Vale. Cuando funcionan mal es cuando viene la enfermedad. Mira, la sangre viene del cuerpo y llega por la vena cava hacia la aurícula derecha. Entonces pasando por una válvula que es la tricúspide hacia el ventrículo derecho, la bombea, que es un ventrículo que ya como el ventrículo derecho ya bombea sangre, es un poquito más grueso que las aurículas, bombea sangre a los pulmones, sale por la arteria pulmonar, vuelve oxigenada por las venas pulmonares, llega a la aurícula izquierda, esta es una bomba cebadora pasiva, pasa la sangre por una válvula hacia el ventrículo izquierdo, que es la parte gruesa, la bomba. Cuando hay un infarto gordo, lo que se afecta, lo que se daña es el ventrículo izquierdo, es la parte gruesa, gorda, fuerte. Es el más preocupante, el más mortal, digamos. Efectivamente, la mayoría de enfermedades del corazón, no todas, pero la mayoría afectan al ventrículo izquierdo. Por prevalencia, por supuesto. Y entonces este es el que bombea con fuerza, con mucha fuerza, la sangre a través de la arteria aorta y está separada por la válvula aórtica. Fíjate si tiene sangre, que si nosotros, y esto además a veces se ve en quirófano. Bueno, quiero, si esto es gore o algo. No, dale. No quiero. O sea, igual por eso, una cosa no entiendo, porque sabe claro, o sea, vamos aquí, quiero los detalles. Si tú dejas un corazón lleno de sangre y lo bombeas, si estuvieras conectado, la sangre salta varios metros por encima de la fuerza, metros por encima de altura. La fuerza que tiene es la presión arterial. La presión arterial es la presión que soportan las arterias ante el bombeo del corazón. Es ¡pum! Y entonces estas tienen que tener suficiente fuerza como para impulsar la sangre hacia adelante. En realidad, esto es una cosa chula. La presión arterial es una manera, la presión arterial existe porque las arterias no son solo tubos que llevan sangre. Son un tejido vivo, fundamental, que
tiene muchísimas, o sea, es fundamental que funcione bien. Y eso es lo que enferma con la enfermedad cardiovascular. Fíjate lo importante que es que una arteria esté sana, que cuando el corazón bombea, se dilatan un poquito. Ajá. Esa dilatación no es solo la fuerza que le hace al corazón, sino que están hechas para dilatarse un poco. Cuando se dilatan, podemos medir un aumento de presión, pero están almacenando sangre. Para que en la fase en la que el corazón, te he explicado, se está llenando, no está bombeando, vuelven a su posición normal y entonces impulsan la sangre hacia adelante. Esa elasticidad es lo que reserva la sangre en el bombeo y la impulsa cuando no hay bombeo. Y consiguen que el flujo de sangre sea continuo cuando el bombeo es intermitente. Por eso necesitamos unas buenas arterias. Y por eso la enfermedad cardiovascular que nos mata, pues empieza a tener en las paredes arteriales su muestra. ¿Te suena eso de las placas de ateroma, placas de colesterol? Son acúmulos, cicatrices en estas paredes arteriales que hacen que no se puedan distender bien. Entre otras cosas, así puedes entender que las personas que sufren hipertensión tienen unas arterias rígidas que no se distienden, con lo cual, pues la presión que ejercen es mayor, porque digamos que al dilatarse la presión se relaja un poco. Por eso es bueno tener la tensión baja. Significa que tus arterias son elásticas y distensibles y están sanas. ¿Es mejor tener la tensión baja que alta? Sí. Sí. La hipertensión es un asesino silencioso. Es uno de los grandes factores de riesgo cardiovascular que ya ponen en evidencia que nuestras arterias, nuestro sistema cardiovascular no funciona del todo bien. Y de hecho, sabemos que por encima de un nivel, nosotros diagnosticamos hipertensión, que por encima de 140 la alta, 90 la baja, cuando vuelven a su posición original, es hipertensión arterial, cuando eso se mantiene, pero en cierto modo, por encima de 120-70 o 120-80, según el consenso del organismo internacional que leas, ya hay un aumento patente del riesgo de sufrir un infarto, por ejemplo. Es decir, la presión arterial óptima no es solo la que no da hipertensión, sino que es por debajo de 120-80 o 120-70. Cuando te tomas la presión, ¿afecta que estés nervioso? Sí. Mucha gente, ¿no? Se le acelera el corazón en ese momento, entonces sale más alta. Te sale más alta. Por eso nunca puedes determinar que una persona es hipertensa por una medición aislada. Necesitas varias mediciones en consulta o, para ser más exacto, pues nosotros damos aparatos de presión arterial para que lo tengan en casa. Incluso hay uno que se lleva aquí atado al brazo y es un esfingomanómetro que te va, un tensiómetro que te va midiendo la presión a lo largo del día. Entonces ya tienes tantas medidas que terminas harto del aparato y te dice efectivamente si tienes la presión arterial elevada o no. No obstante, en épocas de estrés se aumenta. Se aumenta, ¿sabes por qué? Porque un estresor, y a lo mejor estamos mezclando muchos temas. Luego iremos centrando, pero está bien. Si crees que me voy, me lo dices y lo explicamos después. Un estresor te prepara para enfrentarte a un peligro. Que puede ser algo físico o en la vida actual puede ser algo psicológico. La respuesta de tu cuerpo es similar. Me da igual. O sea, tu cerebro no distingue entre tener pues, un león delante que va a ir a por mí o no llegar a fin de mes. Ese es un problema. ¿Por qué? Pues porque tu cuerpo entonces tiene que ponerse en modo alerta. ¿Y el modo alerta qué significa? Pues significa que hay dos sistemas muy importantes en tu cuerpo a los que no les puede faltar riego sanguíneo. El cerebro, para pensar, y los músculos, para correr, huir o atacar. Entonces, en ese momento se activa el sistema nervioso simpático que contrae las arterias, las hace más fuertes. ¿Para qué? Para que la sangre se bombee. No puedes arriesgarte a tener una bajada de presión arterial en un momento estresante. Lo perverso de todo esto es que si el estrés se mantiene lo suficiente en el cuerpo, pues claro, tu cuerpo se disregula. No como mucha gente pues vive estresada hoy en día, ¿no? O vive con unos niveles de cortisol y de tensión constante, que eso, claro, eso no. Sí, yo no va a estoy bien. convencido y de esto no hay tantos datos. Pero claro, diagnosticar a una persona de hipertensión o de diabetes es fácil, tenemos unos criterios. Pero diagnosticarla de estrés elevado y crónico es más complicado. Claro. Pero estoy seguro, por mi experiencia personal y por los datos que tenemos, de que el estrés crónico es uno de los grandes factores de riesgo que nos afectan como sociedad y sobre todo a gente joven. Veo, de verdad, últimamente, en los últimos 5 o 6 años, veo mucha gente joven con hipertensión arterial. Y no me lo explico tanto por malos hábitos. Y siempre un determinante común son altos niveles de estrés permanentes.